nadie nos puede arrebatar. Así que, como la vida y la muerte están en manos de Dios, todo está bajo control. Solamente Él sabe los motivos y los porqués, pues unos han tenido que marchar, porque se han marchado con el Señor. Eso está muy claro. Pero claro, a pesar de ello, los que estamos aquí, pues no dejamos de entristecernos, ah, porque eran personas útiles, pero Dios sabe todas las cosas. No se han marchado porque la enfermedad se los haya llevado, es porque era su tiempo. Ha ocurrido en este tiempo, pues era el tiempo de Dios para ellos, porque nadie muere sin el permiso de Dios. Jesús lo dijo que realmente Él es el que, bueno, Dios, Él, que es Dios, es el que tiene la llave, y a todos nos ha de llegar el momento, la hora. Lo importante es estar preparado para ese momento, ¿verdad? Preparado. No hay, una vez dijo un hermano que tuvo una experiencia con Dios, había muerto, y él dijo que siempre había pensado de estar preparado para ese momento de la muerte. Pero dijo una palabra, dijo, pero me di cuenta que no hay manera de estar preparado para irse con el Señor. Claro, fuera de Cristo, evidentemente. Es decir, queriendo decir en el sentido de que no podemos hacer ningún esfuerzo humano para estar preparado. Solamente es por medio de Jesucristo, la gracia de Dios. Y eso es algo maravilloso. Eso es algo hermoso que no podremos llegar a comprender hasta, bueno, sí, lo llegamos a comprender simplemente por el amor de Dios, la misericordia de Dios. Ahora, quiero decirles que estamos en el tiempo de la venida del Señor. Y aunque algunos, por la voluntad de Dios, han partido con Él, eso no significa que nosotros que estamos aquí no debamos estar protegidos por Él. Porque de cierto es que Dios ha prometido de que Él estaría con nosotros. Digo esto, hermanos, porque estamos viviendo unos tiempos y yo deseo de todo mi corazón, en el nombre de Jesús, que venga tiempos mejores para poder estar tranquilos de pandemias. Quisiera seguir teniendo proyectos, ¿verdad? Porque no piensen que porque la edad avanza, uno no tiene deseos de hacer cosas para el Señor. Pues el deseo no se va. También es cierto que, bueno, uno ya sabe las limitaciones que te da el cuerpo físico. Pero claro, lo que pasa es que aquí, mentalmente, estoy igual, como si tuviera 18 años, les digo de verdad. Y yo, si el Señor me da los medios, lo haría igual. Claro que seguramente que, evidentemente, el cuerpo físico te diría que, cuidado. Pero en mi mente no, en mi mente está perfecta para hacer lo que Dios quiera, ¿verdad? Pero también tengo un deseo grande de que Cristo venga. Y también sé que lo que puede venir y lo que va a venir a esta tierra, ha venido ya muchas cosas malas, terremotos, huracanes, pandemia, y seguramente que veremos otras más. Pedimos a Dios que nos guarde. Pero, ¿qué hacemos frente a todo esto, hermano? Es el asunto. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, la iglesia de Cristo, cuando hay algo así? Yo sé, hermanos, que estamos en un cuerpo humano. Yo el primero. Yo el primero. Porque claro, perdónenme que me ría, porque, bueno, a lo mejor hay gente que dice, pero a mí no me va a pasar nada porque yo tengo al Señor y tal. Y es verdad que Dios nos guarda, es verdad. Y quiero hablar de eso. Pero por otra parte también la prudencia
es buena, ¿no? Porque la palabra de Dios nos habla a los creyentes de tener esa prudencia, ser respetuoso sin desbordarnos en el temor y el miedo. Y yo hablo por mí el primero, hermanos, ¿verdad? Se lo digo en el amor de Cristo, porque yo también estoy en un cuerpo humano y también, pues claro, tengo temores. Yo no quiero contagiarme, ¿verdad? No quiero contagiarme de ninguna de las maneras. Pero claro, está en nosotros, tengamos fe en el Señor y si nos contagiamos, pues bueno, tampoco tengamos temor. Yo sé que hay muchos hermanos en toda España que están contagiados, porque yo hablo, por ejemplo, con Madrid, mi familia cristiana de Madrid me comenta y me dice, está todo lleno. Y bueno, gracias a Dios que no está siendo tan violento en este caso, el Omicron. Pero se nos viene temor encima. Y yo esta tarde estaba orando y pensando, Señor, Padre mío, ¿cómo debemos de actuar? Señor, ¿cómo? Y entonces el Señor me ha traído a la mente algunos pasajes, pero especialmente ese pasaje cuando Israel estaba en Egipto y vinieron las plagas, que ya hemos hablado la semana pasada de esto, ¿verdad? Pero ahí me ha hablado algo. Voy a leer primero esta lectura que está está aquí, déjeme que lo mire. Está en Éxodos, en el capítulo 12 y versículo 21. Dice así, vamos a leerlo, por favor. Éxodo 12, 21 dice, y Moisés convocó a los ancianos de Israel y les dijo, sacad, atención, y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel de los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y guardaréis esto por estatuto para vosotros y vuestros hijos para siempre. Bien, hasta aquí lo que quería leer y quiero que pongan atención. El castigo no era para Israel, era para los egipcios, porque los egipcios eran los que realmente habían ofendido a Dios. Habían ofendido a Dios de muchísimas maneras, adorando a los dioses paganos y también oprimiendo al pueblo de Israel de una manera brutal y cruel. Pero además es que este pueblo egipcio pues era un pueblo, perdonen porque cuando predico la garganta se me reseca. A los egipcios adoraban a dioses paganos, hacían sacrificios también horrorosos. De ahí vienen todos los dioses que son demonios, malvados, de sacrificios y de cosas horrendas que hacían. Entonces el castigo era para los egipcios. Y Dios dijo, ¿verdad?, que ni tan siquiera un cabello del pueblo de Israel caería. No obstante, cuando llega la última plaga, la plaga de los primogénitos, hay una advertencia muy seria de parte de Dios. Y le dice la señal que tiene que haber: degollaréis un cordero, pondréis la sangre en un lebrillo y untaréis en los dinteles de la puerta. Sabemos que eso simbólicamente simboliza
a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Es hermoso saber que tenemos un Redentor, un Salvador, ¿verdad? Ahora les dice, no solamente tenéis que pintar con la sangre del cordero los dinteles de la puerta de vuestra casa, sino que además no podéis salir de ella, ¿verdad? Era una noche de terror. La palabra de Dios declara que en todo Egipto se escuchó el llanto en cada casa, en cada hogar, porque había un primogénito, ¿verdad? Y se escuchó el lamento, el lloro, el crujir, terrible, un pueblo duro, un faraón que era completamente satánico, que no quería soltar a Israel y quería mantenerlo en la esclavitud. Sabemos que el enemigo todavía persiste en eso, aunque la derrota ya está más que anunciada por la palabra de Dios. La palabra de Dios anuncia que Satanás ya está derrotado, ya está vencido. Pero como es malo, intenta llevarse en el camino a quien pueda, ¿verdad? Así que el Señor dice, no salgan de la casa. En este sentido, la casa simboliza en nosotros la iglesia de Cristo. Simboliza que tenemos que estar sometidos a la palabra de Dios. No salirnos ni un milímetro de lo que dice la palabra. Es la manera de estar protegidos, ¿verdad? Que no nos haga daño nada. Así que Dios le dice, si no queréis que os llegue el mal, tenéis que poner el dintel de la puerta de la sangre y no salir. Así que nosotros ya estamos lavados por la sangre de Cristo. Amén. Ya Él nos ha purificado, nos ha santificado. Así que tenemos la parte principal. Ahora, la siguiente es preguntarle, Señor, ¿qué tengo que hacer yo cuando esto suceda? ¿Verdad? Entonces, mantenernos, lógicamente, dentro de los parámetros de la palabra de Dios. Porque el castigo que va a venir sobre este mundo, no digo que esta peste sea consecuencia directa de un castigo de Dios, ¿verdad? Pero en el futuro puede ser que alguna sí. Entonces hay algo que es muy importante, que no nos pille a nosotros con un pie en el mundo. Porque bueno, a lo mejor alguno puede morir como ha sucedido, pero se han ido con Cristo. Cuando pasó aquel, perdón, no sé qué le pasa a mi garganta que se reseca, perdón. Lo que ocurrió cuando aquel tsunami en Indonesia, que murieron 200.000 personas, y se dio la noticia de que muchos cristianos habían perecido en ese lugar, que parece ser que cristianos se fueron de vacaciones a ese lugar, que no es malo ir de vacaciones, es aconsejable cuando se pueda. Entonces yo me acuerdo que oré al Señor y preguntando por qué. Entonces el Señor me hizo sentir, porque echaron un documental sobre aquella situación y sobre lo que había en esa parte para el turismo, el pecado que había. Y la verdad que era horroroso lo que hablaron. Entonces yo orando al Señor, cuando pasó, pregunté que por qué motivo estos cristianos habían muerto. Entonces sentí que el Señor en mi corazón me decía, es porque no estaban en el lugar adecuado. Esto también uno se puede equivocar, pero es bueno preguntarle al Señor, ¿verdad? ¿Te agrada a ti esto? Y tú vas a sentir en tu espíritu si realmente es de su voluntad o no, porque hay algo muy importante que tenemos que saber. Atención a esto. Si uno va a un lugar, claro, tú no vas con la intención de pecar, eso es evidente. Pero si tú vas a un lugar, ya sea por vacaciones,
donde hay cosa mala, si en ese lugar sucede algo malo y tú has sido como consecuencia, pues no sé, de tal vez no haber orado, buscado al Señor y que Dios te indicara, y sucede algo, a veces la protección de Dios no está, ¿verdad? Porque hoy día hay tantos lugares que son malos, mucho pecado, horrendo pecado. Yo muchas veces pienso, hermanos, en Ibiza, por ejemplo, sinceramente. Eh, el día que venga ahí algo, se va a inundar toda la isla, porque el pecado es horrendo. Yo estaba allí predicando en la iglesia, me invitaron, y los hermanos me decían, porque yo fui, perdón, en la parte cuando era invierno, y claro, en invierno pues no se ve nada. Y entonces me dijo, algunos me decían, el hermano Lizardo tenía que venir aquí cuando fuera verano. Porque decían, bueno, que eso era un escándalo, contaban cosas que realmente eran horrorosas, ¿verdad? Claro, los que viven allí, pues están ahí, tienen su trabajo, qué es lo que van a hacer. Y yo creo que Dios, si va a enviar un juicio algún día, hay que la Biblia dice que todas las islas van a desaparecer, lo dice la Biblia, pues Dios enviará mensajeros y sacará a su pueblo, ¿verdad? Pero yo soy de una manera de pensar que creo que tenemos que orar al Señor hasta dónde ir. Dirígeme, Señor, ¿verdad? Para que no nos pille nada. Y si nosotros vamos creyendo que es la voluntad de Dios, no te preocupes, Dios te librará. Lo importante es elegir el lugar adecuado, ¿verdad? Porque hoy día hay tantas cosas malas, lugares también que hay guerras, hay corrupción, de todo, ¿verdad? Y debemos ser muy cuidadosos. Así que si esos cristianos que ahí murieron, tal vez hubieran orado, pues tal vez no hubiera pasado nada, ¿verdad? Porque también debemos entender que la palabra de Dios declara que en algunas ocasiones un cristiano puede morir antes, no para condenación, pero sí es como que es juzgado y acortado sus días por hacer tal vez cosas que al Señor no le agradan. Por lo tanto, la palabra de Dios dice que si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados y no seríamos condenados en el sentido de morir antes de tiempo. Así que es importante, ¿verdad?, todo esto. Porque Dios ha dicho en su palabra que si nosotros estamos dentro de esos parámetros, Dios en su palabra dice que nos guardará. Y hay montones de versículos que tantas veces hemos predicado y lo hemos dicho. Dios es fiel a su promesa. Dios es fiel a su palabra y Él no falla nunca. Amén, nunca. Dios lo ha prometido. Ahora, aparte de todo esto, aparte de que Dios no falla, es verdad, y aquí está el asunto, que observamos en la Biblia, lo vemos, de que muchos tremendos hombres de Dios sufrieron consecuencias. Bueno, no sufrieron consecuencias, sufrieron, ¿verdad? Sin motivo, sin que hubieran cometido ellos ninguna injusticia, ningún pecado. Atención, cuando esto sucede, atención, es porque no es que Dios lo envía, lo permite, a veces para una preparación y porque detrás de ello viene una tremenda bendición. Es así, y vamos a ver algunos casos, pero quiero que lo entienda. Es decir, hay veces que sufrimos consecuencias porque hemos tomado una mala decisión, como esto que te he explicado, que Dios me habló, estos hermanos estaban en el lugar inadecuado. Y te voy a decir por qué, porque echaron un documental de que esos lugares, especialmente
en los lugares donde sucedió este tsunami, pues a mí se puso en los pelos de punta porque echaron imágenes y había mucho turismo de pedrastría, abusadores de niños, enorme, cantidad enorme. Yo no digo, ni mucho menos, cuidado, 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 no digo que estos hermanos fueron allí para esto, no, ellos fueron allí por turismo, ¿verdad? Pero el problema es que ahí había ese pecado. Es igual, por ejemplo, en Ibiza. En Ibiza hay iglesias evangélicas, gracias a Dios, tienen que estar, Dios las sacará. Pero, pues honestamente, yo no puedo comprender, no se ofendan hermanos, les amo y les quiero, no puedo comprender cómo un cristiano puede ir de turismo a Ibiza. Los mismos hermanos, cuando he ido allí, y ellos me han dicho que en plena calle, los gays, las lesbianas, a plena luz del día, con perdón, haciéndolo en la propia calle. Y dice que te lo encuentras por diferentes sitios. Es impresionante. Impresionante. Y entonces yo por eso muchas veces cuando algunos hermanos me han dicho, me voy a Ibiza de vacaciones, pues yo no he dicho nada, cuidado. Pero me duele. Me duele. Porque está en la calle. No es que dice la gente se va a su hotel y hace lo que le da la gana. Mal también, pero bueno, son ellos. Pero en plena calle, delante de los niños, delante de todo. Bueno, horrible. Por ello, cuando uno toma una decisión así y le pasa algo, bueno, yo no digo que se vaya a condenar, cuidado. Pero que sí puede ser que si algo sucede en ese momento, pues se lo lleve por delante. Mientras que aquellos que sufren, ¿verdad? Porque hay un propósito en Dios, no es que Dios envíe la tribulación, no es que Dios envíe el problema, sino que lo permite para que la persona que va a ser utilizada, dentro de esa tribulación que sufre, pueda estar, Dios lo está preparando. O sea, lo que el enemigo trata, lo envía para destrucción, Dios lo aprovecha para formar a ese hombre o a esa mujer. Aleluya. Es algo tremendo, ¿no? Claro que yo te digo en el nombre de Cristo que no queremos sufrir nadie, y yo el primero. Porque el que diga que quiere sufrir, pues la verdad, tal vez le falta una tuerca. Pero la verdad es que viene. Y yo les puedo hablar por mí mismo, ¿verdad? Que cuando Dios me preparó para el ministerio de la radio y la televisión, antes tuve tanto yo como mi esposa, pues una tremenda tribulación. No voy a explicar ahora por qué y los motivos, pero una tribulación, ¿verdad? Donde el enemigo trató por todos los medios de quitarnos los ánimos, porque yo ya estaba metido en el asunto de la radio, ya estaba ya. Y el enemigo que intuía lo que iba a pasar, pues entonces trató de quitarme los ánimos, de quitarme todo, ¿verdad? Pero no pudo. Aquello, precisamente, lo que el enemigo utilizó para destruir, por favor, ya que perdonen que esté en directo, hermano, agua. Todo lo que el enemigo trató de hacerlo para destrucción, Dios lo cambió para bendición. Para prepararme lo que tenía que hacer. Ahora, el disgusto no fue pequeño, El disgusto y la tribulación fue grande. Pero después de todo aquello, o sea, lo teníamos ya preparado todo, ya habíamos emitido inclusive, vale, muchas gracias, lo teníamos preparado, habíamos comenzado, pero nos quedamos ahí. Pero después de aquello, ¡bum!, aquello salió, brotó de una manera tremenda. Y es que también es verdad que a veces, aunque nos sentimos que somos la nada menos que la nada, si Dios no te rebaja un poco los humos, pues a lo mejor uno se cree que es Fittipaldi, ¿no? Pero gracias a Dios por su misericordia. Atención, esto pasó también en la vida de José, ¿verdad? Bueno, antes voy a empezar antes con Jacob,
Jacob. Y bueno, y nos podríamos ir más para atrás, pero bueno, en Jacob. Dios le iba a utilizar para hacer una nación grande, ¿verdad? Una nación que además a través de ella iba a venir el Mesías, Jesús Nazareno bendito. Y bien, y el fundador, el escogido de Dios, atención, el escogido de Dios, Jacob, para fundar esa nación, se tiene que marchar a marchas forzadas y corriendo porque su hermano Esaú lo quiere liquidar, ¿verdad? Y entonces Jacob se va con Labán, tío suyo, que lo explota, tiene que aguantar la friolera de 14 años sin ganar un céntimo, el ungido, el escogido por Dios, el que Dios de ahí va a sacar a la nación de Israel, donde vendría el Mesías, los profetas, la ley, está esmayado, muerto de hambre, como él cuenta cuando discute con Labán. El frío me mataba por la noche, porque tenía que estar de pastor cuidando las ovejas. Salían, no sabían cuándo volvían, sin cobrar nada, solamente el alimento. 14 años, con hijos, con todo. Padre Santo de la gloria. Y al cabo de los 14 años ella se iba, y se iba sin un céntimo. Hermano, te da ganas de llorar. Sin un céntimo. Después de 14 años de trabajar por sus dos esposas, Raquel y Lea. Y claro, como no había nada, pues dijo, mira, ya he cumplido mi trabajo, me voy con mi mujer y mis hijos. Y entonces, lo que sucede es que Labán, como se da cuenta que la bendición que ha venido ha sido por causa de él, ha venido la bendición por causa de Jacob y él está siendo un duro. Padre Santo. Era la forma en que Dios estaba formando a Jacob, ¿verdad? Entonces le dice, mira, no, te vas a quedar, pero te voy a pagar. Y en esos 6 años, Dios le hace más rico que Labán, ¿verdad? Y usted lee la Biblia, yo cuando la leo me pongo a llorar de ver lo que ha sufrido y cómo ha aguantado ese tiempo y cómo ahora en esos 6 años Dios le da muchísimo más que al otro y al final se tiene que marchar huyendo por la envidia que tenían, porque el enemigo es malo y envidia y quiere destruir, pero Dios le había protegido. Así que tú fíjate que el plan de Dios se cumple en Jacob, ¿verdad? Tiene que ir huyendo, sufre y al final obtiene toda la victoria y le hace rico, multimillonario, podríamos decir, para en aquel entonces, ¿verdad? Y luego cuando tiene que enfrentarse a su hermano, ¿verdad? Cuando se pone a luchar con el ángel, qué angustia más tremenda pasó, pero al final Dios le dio toda la victoria. Jacob cumpliendo el propósito de Dios. El sufrimiento en él no era consecuencia, sí, del pecado, porque él había engañado, pero también era el propósito de que Dios tenía que formarlo. Y la forma de formarlo tuvo que ser, pues, dentro de esa tribulación. Después vemos José, ¿verdad? José, que desde su juventud era un niño consagrado, un niño que informaba las malas prácticas de sus hermanos a su padre Jacob, le tienen envidia. El sufrimiento Dios lo estaba formando también, porque aunque José no hizo nada para merecer lo que hicieron sus hermanos con él, tampoco hizo nada para merecer ser esclavo, ni para ser metido en la cárcel en Egipto, no hizo nada, no merecía nada de todo aquello. Antes él había honrado a Dios, había sido fiel, íntegro, y a pesar de ello, pues parecía que venía como castigo. Pero realmente José sabía que había un propósito. Pero aunque sabía que había un propósito,
no dejaba de sufrir. Hasta que llegó, ¿verdad? 13 años, desde los 17 a los 30. Y a los 30 años lo sacan de la cárcel apresuradamente. Y cuando yo leo eso también me hincho a llorar, hermanos. Porque noto el propósito de Dios en una vida y qué aguante tiene, ¿verdad? Pero hasta que llegó un momento que Dios dice, basta, hasta aquí. Entonces Dios lo levanta y lo dedica para lo que Dios realmente lo ha llamado, aún dentro de los mundanos. Porque cuando hay un propósito de Dios en tu vida y tú cumples y tú aguantas, no hay quien pueda echarlo atrás. Amén. No hay quien pueda. Claro que nosotros tenemos que querer hacerlo. Porque si resulta que cuando llega aquel momento que le llaman, José, que el faraón te llama, pues él dice, no quiero, o se niega, entonces no hay manera, él tuvo que estar dispuesto. Y entonces la voluntad de Dios se cumple. Y así es todo. Y después lo vemos en Moisés. Moisés va a ser un hombre grande, ¿verdad? Va a ser el que va a fundar a Dios a través de él, definitivamente ya, la nación de Israel y lo va a sacar de allí, con gran poder y gloria. Pero antes de eso, ¿verdad? Tiene que estar huyendo de Egipto, porque el faraón lo quiere matar, debido a que él, por defender a otro judío, mató a un egipcio, y tiene que huir desesperadamente. Y está 40 años en el desierto, de los 40 a los 80. Propósito también de Dios, formarlo ahí su vida. Así que el tiempo que estuvo ahí, y que realmente él ya creía que nada Dios le iba a utilizar para nada, porque se hizo viejo, se hizo mayor allí. Cuando menos lo piensa, entonces Dios lo llama. También propósito. No está sufriendo por una causa de que Dios no lo quiera o no lo ame, sino que es un propósito. Y cuando llega el propósito, entonces Dios lo envía. Y Moisés, dice la Biblia, llegó a ser el hombre más manso de toda la tierra. Y así encontramos también a Elías, ¿verdad? Que Dios le manda a profetizar, profetiza, y se enfrenta a los profetas de Baal y Asera, y al propio rey Acaz, pero luego, frente a una mujer, Jezabel, huye como un pobre cobarde, ¿verdad? Había que estar también en su pellejo, ¿verdad? Huye. Pero esa era la causa, el sufrimiento que había, consecuencias de lo que él era. El sufrimiento de Elías se acobardó porque la Jezabel tenía tela marinera, pero era consecuencia de ser fiel a Dios, porque también se sufre las consecuencias cuando uno es fiel a Dios, ¿verdad? No solamente cuando algunos hacen lo malo, sufre consecuencias, pero también cuando hace la voluntad de Dios. Así que yo prefiero sufrir haciendo la voluntad de Dios, porque sé que al final se llega a buen puerto. Y el que no hace la voluntad de Dios llegará pues al castigo, ¿verdad? Así que qué bueno es, hermanos, saber que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros estamos dentro de lo que Dios nos ha marcado, ya voy terminando, ¿verdad? Pues Dios nos guarda porque lo ha prometido. Claro que, repito, no queremos sufrir, porque el sufrimiento, pues, a veces cansa también. Pero la verdad que es mejor sufrir haciendo la voluntad de Dios que no haciéndola. Así que quiero que sepan que todos nosotros, vosotros y nosotros, estamos en las manos de Dios. Y a veces tenemos que esperar pacientemente, porque la victoria está segura. Yo le oro a Dios porque yo sé esto, lo he experimentado muchísimas veces en mi vida. Y yo le oro y le digo, Señor, yo sé que está,
pero tú también, Señor, entiéndeme que estoy en un cuerpo humano. Y claro, tú eres Dios, tú lo sabes todo lo que va a pasar. Y a pesar de que tú me has sacado muchas veces, pero este cuerpo no aprende porque no quiere sufrir. Es el asunto. No quiere sufrir este cuerpo, ¿verdad? Pero al final, siempre, siempre, siempre Dios nos saca. Y estamos ya a punto de que sea la última vez, de que ya vamos a padecer en este cuerpo. Dios nos va a sacar, nos va a arrebatar y nos va a llevar a su gloria. Así que, hermanos, permanezcan en fe, con fuerza, con discernimiento, sobre todas las cosas. Apártate del pecado. No permitas que nadie, y ya voy terminando, te convenza de pecado. Cualquier cosita, por muy pequeña que sea, no lo permitas en el nombre de Jesús de Nazaret, por favor. Estudia bien la Biblia, sométete a ella. No tengas una mente muy light, no lo tengas, porque son momentos difíciles donde Dios está pesando la balanza, como le dijo al rey Darío, ¿verdad? Que había sido pesado en la balanza y había sido hallado falto. Nosotros no tenemos motivos para ser hallados faltos porque tenemos a Jesucristo. La sangre de Cristo limpia todo pecado, pero si nosotros conscientemente le fallamos al Señor y nos encuentra faltos en la balanza, entonces, aunque Dios quiera ayudarnos debido a su justicia, no puede. Porque si yo tengo una mente muy light y no reconozco mi falta, Dios no me puede ayudar. Por mucho que digas, yo me arrepiento, pero ¿de qué te vas a arrepentir? Si el problema está que cuando tienes una mente muy light y no lo reconoces, el pecado que no se arrepiente, por muy pequeñito que sea, Dios no puede perdonarte. Quiero que entiendas muy bien esto, que lo comprendas. Dios no puede perdonarte. Así que es mejor estar a cuenta y mejor ser fanático que, no, yo estoy equilibrado. No hay equilibrado. El equilibrado se va con los desequilibrados. ¿Me explico bien? Sí, está demostrado. Hay personas que dicen, yo quiero ser equilibrado. No vas a ser equilibrado. Vete con los fanáticos, hazme caso. Fanáticos. ¿El fanático qué significa? ¿Radicalmente el pecado? No. Como hizo José. No. Mientras que el que es lai, pues bueno, no pasa nada, hombre. Este pastor ahora, pero ¿qué se cree? Me parezco al de la ola, ¿no? Que hay gente que piensa que puede con todo y no puede todo. Recuerdo ese chiste que en alguna ocasión yo he contado en la iglesia, que saben que los de Madrid tienen un acento antiguo, chuleta, ¿qué pasa contigo? ¿Verdad? Y decían que había un pueblerino, que bueno, había un madrileño, un chuleta de madrileño, que iba a un pueblo y siempre se juntaba con uno del pueblo, que era un paleto. Y siempre los chuletas, el típico chuleta de Madrid, siempre se dice, ¿no? Que contaban muchas hazañas y siempre de peleas, porque yo a este le doy un cate y le doy a este, que se comía al mundo. Y entonces dice que iba el madrileño contándole al del pueblo, al lado de una playa, todas las hazañas que hacía, ¿no? Y yo, mira, vino este y le di un cate, pa, para allá, vino este, pa, para allá. Y el padre estaba con la boca abierta, como diciendo, qué tío más valiente este, ¿verdad? Y entonces dice que en ese momento, cuando estaba diciendo que le di a este, y dice que vino una ola, le da la ola en los pies al chulo y le dice, a que te bebo. Así hay gente, hermano, no se ofendan, que es muy lai, ¿no? Y se piensan comer todo, pero no. Hermanos, estrictos, consagrados a Dios, temerosos de Dios. Si tienes una mente muy light, acabarás mal. Pero si eres una mente fanática en el sentido de decir no al pecado,
el Señor te va a cuidar, créemelo, ¿verdad? Así con esta palabra les dejo, porque ya llevo casi 45 minutos, que no es habitual en mí, porque no me gusta. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la bendición de poder haber traído tu palabra a cada hermano y hermana. Te ruego que tú vengas obrando en el nombre de Jesús en todos aquellos hermanos que están enfermos. Reprendo toda enfermedad de todos los hermanos de la iglesia en el nombre de Jesús de Nazaret. Te ruego que tú vengas fortaleciendo, te ruego que vengas sanando en el nombre de Jesucristo. Lo he hecho fuera en el nombre de Jesús. También te pido, Señor, por todas las peticiones que me llegan por WhatsApp, que son muchas. Te ruego, en el nombre de Jesús, que vengas sanando a cada enfermo, a cada enferma, Padre mío. Hay, Señor, tantos, Dios mío, que están pasando por este momento. Tú has dicho en tu palabra que por tus llagas hemos sido todos curados. Así que, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido, ten piedad, ten misericordia, y los declaro sanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres Dios todopoderoso y todo lo puedes. Así que te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, les recuerdo que el martes, Dios mediante, tenemos por Zoom el culto, después el jueves y el domingo, pues seguramente que también lo tendremos por aquí. Depende cómo esté la situación de los contagios, así que los hermanos ya irán informando y veremos a ver qué hacemos y Dios nos va a dirigir en todo. Ha sido una bendición poder estar con vosotros. Un abrazo, Dios os bendiga y hasta el martes.